Y ahora sí, usted con toda su fuerza llene sus pulmones y vamos a darle, pero escuche, no haga nada hasta que yo le diga, un gran aplauso y un grito de júbilo a nuestro Padre Celestial. A ver cuántos le dan ese fuerte aplauso y un grito de júbilo. Gracias, Señor, con fuerza. Gracias, este aplauso es para ti, Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso. La gloria, la honra y la alabanza es para ti, que nos has adoptado como pueblo tuyo. La palabra del Señor nos enseña que los discípulos de Jesús estaban asombrados de cómo Jesús pasaba horas en la oración, horas en la presencia de su Padre Celestial. Y estaban tan asombrados que en una oportunidad ellos le preguntan a Jesús, les dicen, Jesús, ¿cómo podemos hacer? Parafraseando, entre otras palabras, les dijeron, enséñanos a orar. Porque estaban asombrados del tiempo que Jesús pasaba en oración. Entonces Jesús les respondió a sus discípulos y les dio el modelo de oración que no era precisamente para repetirlo vez tras vez como loro, sino que era más bien una descripción de lo que no podía faltarle a nuestras oraciones. Y comenzó a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden o a nuestros deudores. De esta manera, el primer versículo nos está enseñando una revelación muy profunda. Padre nuestro. Dios quiere relacionarse con nosotros como nuestro Padre. Aunque Él bien habría podido relacionarse con nosotros como nuestro jefe, como nuestro padrino, porque Él es Dios todopoderoso, soberano. Sin embargo, Él decidió relacionarse con cada uno de nosotros como Padre. Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos e hijas. Y Él espera que nosotros nos relacionemos con Él con esa confianza. Ahora, para que usted y yo, hermanos, podamos gozar de este privilegio tan grande que es ser llamados hijos de Dios, que es un privilegio para aquellos que han creído en Jesús, algo tuvo que pasar en el medio. Y Jesús tuvo que pagar un alto precio por cada uno de nosotros. El precio no fue minúsculo, no fue insignificante, no fue algo hecho a medias, sino fue un alto precio el que Jesús pagó en la cruz para que hoy y todos los días de nuestra vida usted y yo podamos ir a la oración y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, y relacionarnos con Él con total confianza, sabiendo que Dios nos trata como a hijos. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos se gozan porque Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos e hijas? Si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor, porque así es, Dios nos ha hecho sus hijos. Y el precio que Jesús pagó en la cruz para que esto suceda y para que nosotros los disfrutemos fue muy alto. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Jesús, con su muerte en la cruz y con su resurrección, participó, dice la Biblia, de carne y de sangre para destruir, diga conmigo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás. Jesús ya destruyó al enemigo por nosotros con su sacrificio en la cruz. Por eso el precio que Él pagó fue muy alto. Hoy quiero hablarles, hermanos, acerca de algunos beneficios que nosotros tenemos por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuántos quieren saberlo? Ese precio fue tan alto, imposible de pagar por algún otro ser humano. Ese precio solamente podía pagarlo Jesús, el Hijo del Dios viviente, aquel que fue 100% hombre y 100% Dios. Él estaba preparado como un cordero, dice la Biblia, sin mancha, para ser entregado en favor de todos nosotros, la descendencia de Abraham, aquellos que habíamos de creer en Él, aquellos que íbamos a entrar a ser parte de su pueblo por la fe. Ese sacrificio fue muy alto y solamente Jesús lo podía pagar. Y de hecho, Él lo pagó gustoso por amor. La Biblia dice que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Quiere decir que Jesús nos veía a nosotros por la fe, a los miles y miles de todas las razas, de todos los colores, de todas las naciones que íbamos a ser parte de ese pueblo glorioso que hoy alaba y bendice al Señor. Él por la fe, por los ojos puestos en el futuro, en aquella redención tan grande que significaría su muerte y su resurrección, dice la Biblia que soportó la cruz y menospreció, tuvo en menos el precio que Él tuvo que pagar porque nos veía por la fe a usted y a mí. ¿No le parece glorioso eso? Y nos socorrió de aquel que nos tenía esclavos, Satanás, el diablo. Nosotros, hermanos, somos la descendencia de Abraham. Nosotros somos la simiente de Abraham, porque Abraham le creyó a Dios sin ver absolutamente nada. Cuando Dios le dijo a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham salió, dice la Biblia en Génesis, sin saber a dónde iba. Él no vio nada, él creyó. Por eso todos nosotros somos la descendencia de Abraham, somos la simiente de Abraham, porque no lo hemos visto a Dios, pero creemos con todo nuestro corazón que Él vive y que Él es real y que está con cada uno de nosotros. No lo hemos visto porque la Biblia dice que no verá el hombre a Dios y sobrevivirá por la gloria, por la majestad de su poder, pero por la fe nosotros tenemos la convicción de que un día le veremos cara a cara, tal como es. Estaremos en su presencia, nos gozaremos con Él, y también debemos menospreciar el oprobio, tener en menos las pruebas, tener en menos las dificultades y seguir firmes, constantes, sirviendo al Señor siempre, porque aunque no vemos, creemos que Él es fiel y poderoso para cumplir con cada una de sus promesas. ¿Cuántos lo creen de verdad? ¿Cuántos se gozan en esa fe de que un día veremos al Señor tal como Él es? Porque somos la simiente de Abraham. La simiente de Abraham tiene la capacidad de creer sin ver. ¿Cuántos son de la simiente de Abraham? Amén. La Biblia nos enseña que por el sacrificio de Jesús en la cruz, Jesús conquistó para nosotros socorro, ayuda, auxilio cuando somos tentados. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 18, dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús en la cruz
conquistó para nosotros auxilio, socorro, ayuda cuando somos tentados. Él no se desentiende de nosotros, sus hijos, cuando atravesamos tiempos de tentación. Y la Biblia nos enseña que la tentación en sí no es un pecado. Todos nosotros en alguna oportunidad, en algún área de nuestra vida, seremos tentados de diferentes maneras. Algunos serán tentados a abandonar su fe, serán tentados a dejar de creer en las promesas de Dios. Otros son tentados a flaquear en su servicio al Señor, porque viene el cansancio, viene el desaliento, la falta de ver lo que nosotros queremos ver, y viene a nosotros la tentación. Todos nosotros en algún momento, hermanos, y en distintas áreas de nuestra vida somos tentados. Y ser tentados no significa que nosotros cedamos al pecado, porque la tentación va a venir de una o de otra manera, muchas veces en forma de duda, en forma de incredulidad, cuando Dios nos hace una promesa, cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios nos muestra algo que tenemos que hacer. Ciertamente, hermanos, que la tentación viene a nuestras vidas, pero en ese momento nosotros debemos recordar que Jesús en la cruz conquistó socorro, auxilio, ayuda cuando soy tentado, porque Él mismo experimentó ser tentado por el enemigo. La Biblia nos enseña que Satanás está ahí detrás de la tentación, y él intentó tentar a Jesús diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo, porque la Biblia dice: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo siempre tienta a los hijos de Dios, pero cuando nosotros experimentamos, hermanos, la tentación, debemos saber que no estamos solos en la tentación, que Jesús en la cruz conquistó socorro. Él es tu socorro, Él es mi socorro, Él es tu auxilio. Cuando venga la tentación, es el momento de clamar a Jesús por ayuda. Jesús, yo sé que tú en la cruz conquistaste para mí socorro, auxilio. Estoy siendo tentado, Señor, pero sé que no estoy solo en esta tentación. Sé que estás conmigo como poderoso gigante, y porque un día tú padeciste la tentación, entonces ahora, en este momento, me vas a ayudar, me vas a socorrer, me vas a sostener, me vas a llevar de victoria en victoria y de poder en poder. Y no porque yo sufra la tentación voy a ceder al pecado, sino que voy a salir victorioso, porque Cristo en la cruz ya conquistó el auxilio y el socorro para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es así? ¿Cuántos van a clamar al Señor cuando venga el tiempo de la tentación? Ser tentados a abandonar aquello que no tenés que abandonar. Ser tentados a ir por un camino donde sabés que no tenés que ir. Ahí está Jesús para socorrerte. Ahí está el Señor, porque Él conquistó el socorro para nosotros en la cruz. El precio que Jesús pagó fue muy alto, hermanos. Por eso también conquistó para nosotros acceso a la presencia de Dios en todo tiempo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y aquí creo que es muy importante destacar, porque muchos hermanos, hermanas, piensan que solamente los líderes, los pastores, tienen acceso a la presencia de Dios. Aun cuando están en un momento que no es bueno, no es su mejor momento espiritual, en lugar de acercarse a la presencia de Dios, muchos tratan de huir de la presencia de Dios, de hacer lo que hizo Adán cuando Dios salió a buscarlo para tener comunión
con Adán y con Eva, como lo hacían todos los días en el huerto. Sin embargo, Adán y Eva, como habían cedido a la tentación, habían desobedecido a Dios, ellos no querían acercarse a la presencia de Dios. De hecho, dice la Biblia que ellos se escondieron y se escondían, querían esconderse de Dios. Porque muchas veces cuando uno falla en este camino, cuando erra en este camino, el primer impulso es, no quiero ir a la presencia de Dios, no quiero ir y buscar a Dios. Porque parece que algo nos dice dentro nuestro que Dios nos va a rechazar, o que Dios no va a querer hablar con nosotros, o que Dios nos va a impedir entrar a su presencia. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que en la cruz Jesús conquistó para todos nosotros, hermanos, acceso a la presencia de Dios en todo tiempo. En Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente. Cuando uno se acerca confiadamente a un lugar, uno no va confiadamente a todos los lugares, ¿verdad? Uno va confiadamente a aquellos lugares donde uno sabe que va a ser bien recibido. Por ejemplo, algunos dicen: no, yo confiadamente no voy a la casa de mi suegra porque puede ser que un día no sea bien recibido, ¿no? Pero cuando la Biblia dice confiadamente, quiere decir que vayas distendido, que vayas seguro, que vayas con la certeza de que vas a ser bien recibido, de que vas a ser aceptado. Y de esa manera dice la Biblia que nosotros debemos acercarnos a la presencia de Dios. Tenemos que acercarnos a la presencia de Dios, a la oración, al lugar de intimidad con Él, o a la casa de Dios, con certeza, con convicción, relajados de que Dios me va a recibir. Puedo ir confiadamente a su presencia porque Jesús ya pagó el precio por mí. Y hoy todos nosotros podemos acercarnos confiadamente, dice la Biblia, al trono de la gracia para alcanzar que la misericordia de Dios, para alcanzar gracia, para alcanzar las bendiciones de Dios. No se acerque a la presencia de Dios con desconfianza, con duda, pensando: Dios me va a rechazar, como tantas veces ya la gente me ha rechazado, o mi familia me ha rechazado, o aquellos que yo pensaban que me iban a aceptar me rechazaron. Bueno, no se acerque desconfiado a la presencia de Dios, no se acerque desconfiado a la casa de Dios, acérquese confiadamente, porque en la presencia de Dios usted lo que va a hallar va a ser gracia, va a ser misericordia. Dios lo va a estar esperando con sus brazos abiertos, Dios lo va a estar esperando con todo su amor para abrazarlo, para restaurarlo, para levantarlo, porque el precio para que nosotros nos acerquemos confiadamente a la presencia de Dios ya fue pagado por Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Porque Él pagó el precio para que usted y yo vayamos confiadamente a la presencia de Dios. Y cuando vamos a la presencia de Dios, así sea en la intimidad de nuestro hogar, así sea mientras nosotros hacemos los quehaceres, así sea mientras nosotros trabajamos, pero nos acercamos de corazón a la presencia de Dios, ahí recibimos gracia, recibimos misericordia, recibimos nuevas fuerzas. No porque lo merezcamos, sino porque el precio ya fue pagado. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos lo creen de verdad y se acercan a la presencia de Dios con plena certeza de que van a ser bien recibidos? El precio que pagó Jesús en la cruz también implicó para nosotros que Él conquistó que nosotros, su pueblo, tengamos victoria sobre el pecado. Antes de conocer a Cristo, la Biblia dice que enseña en el libro de Romanos que el pecado se enseñoreaba de nosotros.
nos llevaba el enemigo para donde él quería. Las corrientes de este mundo nos arrasaban con facilidad hacia lo malo, hacia lo incorrecto, hacia lo indebido. Porque no había en nosotros poder de Dios, no había en nosotros identidad de hijos, no había en nosotros el conocimiento de todo lo que Jesús había comprado en la cruz para nosotros. Pero una vez que nosotros entendemos que ese precio, ese alto precio que Jesús pagó por nosotros implica muchas conquistas para el pueblo de Dios. Y una vez que entendemos que una de esas conquistas es que el Señor nos hizo victoriosos sobre el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por eso usted y yo podemos decirle al pecado que no. Nadie dice amén, pero todos nosotros podemos decirle al pecado que no. Todos nosotros podemos decirle a los vicios que no. Todos podemos decirle a aquello que no agrada a Dios que no. Porque el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Porque dentro de nosotros hay uno que es vencedor y que nos hace más que vencedores. La vida en Cristo, hermanos, es una vida de victoria, es una vida de poder, porque podemos entrar a la presencia de Dios, recibir nuevas fuerzas del Señor, podemos alcanzar misericordia en su presencia, pero también tenemos poder sobre el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 28, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En la antigüedad, antes de que Jesús pagara el precio por nosotros en la cruz, el pueblo de Israel buscaba ser purificado de sus pecados. Entonces tenían una especie de ritual que tenían que hacer solamente los sacerdotes. Y una vez al año debían entrar a la presencia de Dios, solo los sacerdotes. El pueblo no tenía acceso al lugar del sacrificio o al lugar santísimo, solamente los sacerdotes, y debían ofrecerse con un animal que sea puro, con un animal sin tacha, sin falla, y ofrecerlo en sacrificio para recibir la redención de sus pecados. Pero eso no lo podían hacer una sola vez, lo tenían que hacer todos los años. Todos los años un animalito era víctima de ese sacrificio para que el pueblo de Israel encuentre redención de sus pecados. Sin embargo, cuando Jesús se ofreció por nosotros en la cruz, cuando Él entregó su vida, se expuso al oprobio, al vituperio por amor de nosotros, porque nadie le quitó la vida a Jesús, sino que Él mismo la puso por nosotros, por amor. Ese sacrificio Jesús no tuvo que hacerlo muchas veces. Con una sola vez, con un solo sacrificio, como dice en el versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario al Señor padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una vez, una sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá, dice la Biblia, por segunda vez sin relación con el pecado. Ese sacrificio de Cristo en la cruz nos da a nosotros el poder de decirle
al pecado no. Por eso la vida cristiana, hermanos, es hermosa vivirla en el poder de Dios. Porque no que los cristianos estamos todo el tiempo peleando para no hacer lo malo, no, porque el pecado no se enseñorea de nosotros. Y vivimos en la voluntad de Dios y amamos a Dios y hacemos aquellas cosas que a Dios le agradan, no porque nos cuesta un montón, sino porque tenemos nosotros una nueva identidad. El sacrificio de Cristo ha sido suficiente, nos ha liberado del poder del pecado y tenemos la autoridad y el poder de Dios en nosotros para decirle al pecado no, a la tentación no, y para vivir para Cristo, para darle a Él la gloria, la honra, la alabanza, vivir en su amor y dándole gloria a su nombre. ¿Cuántos le aplauden al Señor por eso? Porque el pecado ya no se puede enseñorear de nosotros. Cristo nos ha hecho más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos ha hecho más que vencedores. Y ese precio que pagó en la cruz fue suficiente para que nuestra relación con Dios sea restaurada y nosotros cuando vamos a la oración podamos decirle, como dijimos al principio, Padre nuestro. Porque Dios no está lejos de nosotros, hermanos. Dios está cerca por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y leímos en la Biblia que dice que Él aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a aquellos que le esperan al Señor. Esa bendita esperanza, hermanos, de la segunda venida de Cristo, tiene que ser para nosotros una fortaleza para nuestra alma. Tiene que ser un estímulo para serle fieles al Señor. Porque Él volverá una vez más por nosotros. Él regresará. Si bien Dios quiere bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida mientras nosotros estemos en esta tierra, pero nunca debemos olvidarnos que nosotros en este mundo somos peregrinos y que nuestra vida en esta tierra va a pasar muy rápido y como acabamos de leer, y está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Una sola vez vamos a partir de esta tierra y luego nos vamos a encontrar con el Señor. No hay lugar en la palabra del Señor para la reencarnación, para morir y volver a vivir en forma de planta o en forma de animal, en forma de mariposa, en forma de ballena. La Biblia es categórica, dice, está establecido para el hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. Pero bienaventurados, benditos, aquellos que se han encontrado con el Salvador, aquellos que han descubierto que ese sacrificio que Jesús pagó por nosotros en la cruz fue suficiente, hermanos. Usted, por haber creído en Jesús, es aceptado en la presencia de Dios. Usted, por haber creído en el Señor Jesucristo, va a ser aceptado también con el Señor en su reino cuando le toque partir. Va a ser recibido, va a escuchar la voz de Dios que le va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa bendita esperanza, hermanos, nos tiene que dar fuerzas para servir fielmente a Dios todos los días de nuestra vida. Esa bendita esperanza y ese precio que Jesús pagó en la cruz nos tiene que dar fuerzas para levantarnos aún de nuestras peores pruebas, de nuestras más grandes batallas que tengamos que librar en esta vida. Porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Jesús ha vencido al mundo, Él nos hace a nosotros más que vencedores y vamos a vencer, nos vamos a levantar después de las adversidades, después de los problemas, vamos a conquistar, aunque el enemigo se levante una y otra vez contra nosotros. El poderoso de Israel pelea las batallas por nosotros. Todo ha sido conquistado por Cristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue muy alto porque también la conquista que Él iba a darnos a toda la humanidad iba a ser una conquista muy grande.